presenta wowmx.tv. Amigos, muy buen día. Bienvenidos una semana más aquí a su programa La Disidencia. Ya los últimos días de abril del año 2021, de la era de la pandemia, y las cosas cada vez se ponen más ardientes. Estamos a nada de las próximas elecciones del 6 de junio y bueno, sigue saliendo cosas ahí bastante interesantes de qué platicar. Muchas gracias a toda la gente que nos hace favor de acompañarnos desde todas las plataformas que cada vez son más, afortunadamente, que se unen y que están aquí al pendiente de este programa. El día de hoy vamos a tratar temas interesantes de la agenda política nacional, entre ellos, por ejemplo, el tema de el amparo que dio el juez Gómez Fierro, sí, el mismo que anteriormente ya había dado el amparo por lo de la ley eléctrica, y ahora estamos con lo del amparo ante la ley que quieren hacer de los datos biométricos ante el telecomunicaciones. Por otro lado, una senadora de Morena, antes de entrar a la reunión con los senadores, resulta que se le salió, ¿no?, mencionar que a López Obrador y a Mario Delgado les interesan concretamente los estados de Jalisco y Nuevo León. ¿Para qué? De eso vamos a platicar en un momento. Y por último tenemos un tema no menos importante. En últimas fechas, medios alternativos se han visto vulnerados, se han visto atacados. No podríamos asegurar exactamente por quién, pero tenemos una ligera idea de dónde vienen esos ataques, y vamos a platicar también al respecto quién o quiénes han sido objeto de estos ataques. Y para ello voy a invitar, como cada semana, a que me acompañe en este programa a mi queridísimo hermano y amigo Octavio Catalán, quien nos va a presentar también a nuestro invitado de hoy. Mi hermano. Hermanito, ¿cómo estás? Otra semana más. Buenas tardes. Sí, porque empiezas el programa con buenos días, ya vas en buenas tardes, seguramente lo vas a cerrar con buenas noches, pero bueno, pues un saludo en el horario que a la amable audiencia se le pegue su gana, entrar en contacto con nosotros a través de estos medios. Un saludo a nuestra casa, evidentemente, a toda la gente de Aztele, Observatorio Ciudadano. Como bien dijiste, ya hoy cada vez es más complejo ir diciendo todas las redes y ahora también todas las plataformas, porque ya ves que hay ahí un TikToker que está así como, vamos a pegarle al abuelito, vamos a pegarle, y bueno, pues hay que hacerle caso, porque si no le pegamos al abuelito de vez en cuando, pues nos aburrimos. Dice una canción que hay un cuate que se ríe mucho porque le quitó su dentadura a su abuelita y no puede comer, y nosotros no somos así de malévolos, pero disfrutamos mucho pegarle al viejito, hombre. Oye, pues te quiero decir que efectivamente hay tres temas ahí que ya bien mencionaste. El tercero, el golpe a los medios alternativos, claro que es todo un problema, y pues para ello decidimos también pensar en alguien que dentro de otras plataformas ha vivido otro tipo de experiencias de interacción, y por eso pues quiero presentar a mi querido amigo Rolando Solís, o Rolando la Nota, que aquí está con nosotros. Mi querido Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto saludarlos como siempre, amigos. Muy agradable su programa. Yo, como saben, pues no me los pierdo, y me da mucho gusto saludar a Luis Berman y a ti, Tavo Catalán, a tus órdenes, como Gracias, siempre. hermanito. Pues vamos a arrancarnos con este tema del juez Fierro, ¿verdad, pariente? Que seguramente le vas a entrar fuerte, Rolando, a hablar de este juez
que si bien recuerdo, Berman fue el mismo que concedió las suspensiones en el amparo en el tema energético, y que se empieza a convertir en un dolor de cabeza porque además recordaremos que el presidente ya habló de este juez en particular en una mañanera, poniendo en riesgo incluso la actividad profesional de este juez, porque si desde la mañanera un presidente ataca a un juez diciendo que prácticamente es un enemigo de su proyecto, pues lo empieza a poner en peligro en la calle en su día a día con la fanaticada que sigue al viejito, ¿no? Claro, y además cabe señalar que este juez en particular, Gómez Fierro, es respetado dentro de un buen círculo de abogados que lo tienen en un muy buen concepto. Lugar, con un muy buen concepto. Y el hecho de que López Obrador lo esté atacando y que diga que está al servicio de unos cuantos, esas son las palabras que maneja López Obrador, en automático pues es una descalificación, es una manera de minimizar el trabajo de este juez. Y no me parece algo menor, es algo muy importante porque cada vez refuerza más este mensaje de que quien no esté conmigo está en mi contra, ¿no? Y evidentemente hay que reconocer y aplaudir el trabajo de Gómez Fierro porque aún a pesar de ello, él sigue en la misma línea y de hacer su trabajo finalmente porque está haciendo su trabajo. Entonces, pues arranquémonos entonces con este tema. ¿Cómo ves, Rolando, lo que está sucediendo al respecto? Mira, se trata de nueva cuenta en un ataque artero directo del presidente que no acaba de entender que hay una división clara de poderes del Ejecutivo, Legislativo y del Judicial. Sabemos perfectamente que este tipo de acciones son muy claras y muy contundentes y muy permanentes y muy constantes con los populistas. Vaya, lo aplicó, bueno, Fidel de plano con una dictadura de izquierda muy marcada. Hugo Chávez hizo lo mismo hasta desaparecer el Poder Judicial y creó su Asamblea Nacional. El presidente López siempre ha sido muy claro en que todo por la razón y el derecho, ¿no? Pero lo que nunca nos advirtió fue que siempre tendría él la razón y cuando no la tuviera modificaría a su gusto el derecho, ¿sí? Esto es muy claro en todos los ámbitos que se está realizando, pues a capricho, su gobierno a capricho de ocurrencias. Para el mandatario, la ley no es más que una norma, es decir, una norma que puede llegar a convertirse en un pretexto que él no respeta, ¿no? Por ejemplo, el tema eléctrico, emitió un acuerdo que violaba la ley, después sacó una ley que violaba la Constitución y ahora se va directo a querer modificar la Constitución. Esto es claro y esto es muy, muy sobradamente conocido por todos. Y lo mismo ha pasado con la militarización del país, también con la desaparición de los 109 fideicomisos, con las propias amenazas al INE. Vaya, difícilmente no hay un tema en específico de su gobierno que no se haya determinado o resuelto en tribunales, ¿no? Y al menos hay que reconocerle que ha logrado acercar a algunos ciudadanos a la justicia. Pues ahora tienes que tramitar un amparo para vacunarte en el caso de los médicos privados, otro para no ser tratado como delincuente en el uso de celular con la modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones, y otro para que las energías puedan generar, más bien las empresas puedan generar energías limpias. Entonces no nos extrañe, el ataque directo a Juan Pablo Gómez Fierro viene siendo una artimaña y una estrategia. Hace poco leía en la columna de Alejandro Aguirre Guerrero que iba a haber premio porque él tiene un contacto directo en el periódico, en el Universal, y él tiene un contacto directo en Palacio Nacional, que iba a haber premio por aquellos funcionarios que se atrevieran a alzar la voz contra el INE. Pues lo mismo, está buscando enemigos para no bajar el rating y ese es el objetivo fundamental. Quieren mantener a López Obrador de forma permanente, de tal forma que en su caso no pudiese llegar a violentar la norma del INE o la veda electoral. Sin embargo, quieren constantemente tenerlo arriba y esto obteniendo enemigos permanentes, constantes, que le representen ganancia en ese rating. ¿Para qué? Para que López Obrador aparezca en la boleta sin estarlo. El ataque a Juan Pablo Gómez Fierro es un juez que ya había determinado. Mira, anteriormente Gómez Fierro había avalado la consulta para enjuiciar a los expresidentes y él avaló
todos los morenistas dijeron bravo por el juez. No, es un gran juez y obviamente la justicia se hizo porque, bueno, nos favoreció. ¿Qué pasa después con lo que sucedió con el amparo que le dio pues a la ley de telecomunicaciones o a otro tema también de el tema en específico que es del conocimiento de todos de la norma energética o la reforma energética? Pues cuando ya no te favorece, entonces dices que es un mal juez y que no se está ejerciendo la ley y la norma como yo quiero. Entonces volvemos a lo mismo, la ley yo la acomodo como a mí se me plazca. Y eso en términos democráticos y en regímenes totalitarios, pues es muy constante. Tenemos que estar muy observantes y muy preocupados de qué tipo de acciones va a seguir ejerciendo López. También se dice y se rumora y se comenta que hubo una discusión muy fuerte entre Saldívar, que mandó llamar a Juan Pablo por la ley energética, y él dijo que no iba a cambiar su dictamen y que la suspensión definitiva iba a ser en los mismos términos que la provisional. Y como pasó, se fajó los pantalones el juez, y creo que hasta se mentaron la madre, hubo groserías en una columna, ahí lo alcancé a leer, y no me extrañaría porque con la ampliación del periodo a Saldívar, que ya le dieron, el regalazo de los 2 años, modificando la ley orgánica a través de un albazo en la Cámara de Senadores y que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que López ve con buen beneplácito. Mira, dice Denise Dresser, y lo dijo bien, sería muy ingenuo pensar que Saldívar no sabía o que la instrucción no viniese directamente de Palacio Nacional. Eso es lo que hacen estos populistas. Imponen lo que ellos quieren y a como quieren, y háganle como quieran. Así es. Oye, pero fíjate, yo no es que disienta, yo más bien complementaría parte de lo que estás diciendo. Yo creo que este tema de Saldívar tiene que ver con tres efectos claros que además creo que algún columnista mencionaba de una forma muy clara, no me acuerdo si en El Economista o en El Financiero. Decía, a ver, por una parte, López está sondeando hasta dónde puede jugarle al tema de la modificación constitucional para su propia reelección. A ver, parecería que a nivel estatal ya lo intentó con Bonilla y dijo, ay, a ver, está complicado, pero podría volar, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo, digamos, es una especie de sondeo popular sin afectarse al mismo, o sea, le avienta la pelota a otro güey, para ver cómo puede pegar el tema de la reelección. Segundo, Inca de una forma muy agresiva, muy, en términos políticos, desgarradora a Saldívar, porque si Saldívar sale y dice, no, pues esto no jala, se echa en contra del presidente. Y quién sabe cuántos expedientitos traiga también Saldívar guardados, para que esté tan sumiso ante el Ejecutivo, ¿no? Que esté tan de queda bien. Y si dice que sí, Saldívar se avienta a todo el gremio jurídico, ¿no? Que dicen, oye, muy presidente de la Corte, pero es un cabrón y sabes que por ahí no va. O sea, pone el presidente en una posición de coyuntura, en una posición ni siquiera de coyuntura, pone a Saldívar en una posición de contra la espada y la pared, que hacia donde se mueva lo tiene acorralado. Y además, pase lo que pase, va a desacreditar al Poder Judicial para lo que venga y tenga que actuar. Y tercera, creo que la tercera bola rápida que avienta en el mismo acto es un sondeo de cómo maniobrar de forma rápida las chicanadas legislativas, ¿no? O sea, creo que este movimiento tuvo un sondeo, tuvo una calibración de diferentes dimensiones, desde la reelección, el enjuiciamiento al propio Saldívar y a la legitimidad para resolver conflictos y para salir a la vida pública del Poder Judicial. Y tercero, el ir preparando movimientos legislativos con este tipo de albazos, ¿no? Entonces, ya lo que, si bien nuestro tema es el juez Gómez Fierro, pues va a ser muy preocupante si una corte queda completamente ridiculizada desde el Ejecutivo
y por lo tibio de Saldívar. Así Ahora es. tomemos otro factor, fíjate que, bueno, al propio Eduardo Medina Mora se lo fabricaron, tanto que lo hicieron renunciar. Es un ejemplo claro de la forma como Le opera este descongelaron las gobierno. cuentas a las horas. Y le descongelaron las cuentas a las horas. O sea, era una maniobra para consolidar poder de López Obrador y la gente lo sigue viendo como un angelito. Sí, bueno. A ver, déjeme hacer un paréntesis. Esto me recuerda, es una tontería, pero me recuerda un chiste. El chiste que es de la viejita que llega con el dentista y entonces ya está sentada ahí y de pronto llega el dentista, le pone la fresa en la boca, se abra la boca y empieza a sonar, ¿no? Y entonces la viejita agarra, estira la mano y le aprieta los testículos ligeramente y le dice, ¿verdad que no nos vamos a hacer daño? Bueno, justo en ese ejemplo cómico musical, digamos, así opera este gobierno, pero mira, acuérdate cuando aprobaron la parte esta, y no quiero desviarme del tema, pero es un breve paréntesis, la parte esta de la revocación de mandato. Presionaron, coaccionaron, atacaron, maniobraron, y además también amenazaron a los de oposición, entre ellos a Mancera, de que si no aprobaba lo de la revocación de mandato, le iban a sacar un expediente enorme a él y a sus colaboradores por casos de corrupción, y así hay una lista enorme. Inclusive también se dice que soltaron dinero a efecto de poder convencer a algunos senadores. Entonces, ese tipo de maniobras son muy claras en este tipo de gobiernos porque, pues bueno, López Obrador no es un santo. Yo creo que su gobierno es de los más corruptos que hemos tenido durante muchos años, como ustedes bien saben, pero lamentablemente utiliza estos métodos, pues prácticamente de Mao Zedong, Sí, claro, son... Este trinche viejo es un extorsionador, porque además, esa es una, a ver, dilo como es, Rolando, esa es una forma de extorsión. O sea, bueno, lo que le hizo a Medina Mora y lo que le está haciendo a otros personajes es un tema de extorsión y chantaje y de manipulación. El manifiesto comunista sí operaba. Estabas conmigo, estás contra mí, no estás conmigo, y te iban y te amenazaban en la época de Mao. Así pasa ahora con este gobierno. Solo para cerrar este tema, porque nos tenemos que ir al corte, pues es la forma de manipulación por excelencia del viejo sistema, ¿no? De don Fernando Gutiérrez Barrios. Sí, de la policía secreta, ¿no? De gobernación. Pero aún así creo que la policía secreta operaba todavía, digo, entre todo que fue una calamidad muy, muy marcada. Creo que no operaban así, o sea, ahora ya es una presión. Es que decían antes que hasta entre los delincuentes había códigos, pero este cabrón no tiene ni el maya, cabrón. No, bueno. Pero ¿qué tal a los suyos? ¿Qué tal a los demás, no? Hermanos, vamos al corte porque si no producción nos llama la atención. Claro. Así es. En un momento regresamos, amigos. No se despeguen. Bien, amigos, pues ya estamos de vuelta aquí en La Disidencia con nuestro invitado Rolando Solís, mejor conocido como Rolando La Nota en TikTok. Bueno, sus amigos cercanos lo conocen como Rolando La Hierba, ¿no? Rolando La Mota del Campo y de la Sierra también. Eso es. Y bueno, pues continuando con... Oye, mira, como... nuestra conversación. Sí, adelante, Rolando. No, nada más iba yo a comentar que como Juárez, ¿no? López Obrador aplica la ley como Juárez. A mis amigos, justicia y gracia. Y a mis enemigos, todo el peso de la ley, ¿no? Así es. Así es, tal cual. Y no sé si quieran comentar algo respecto a lo del bloque anterior o ya nos vamos con el siguiente. Yo creo que López Obrador, y lo voy a empezar a repetir de aquí va a ser un buen tiempo que lo voy a estar repitiendo. Yo creo que López Obrador es tan juarista que va a morir como Juárez en el poder. Pero, pero en este sexenio, ya verán, no le vaya a dar
no le vaya a dar un infarto. De hecho, eso es lo que quiere, ¿eh? Eso es lo que está buscando. Mira, yo no le apostaría a la muerte del presidente o a que dimita, puesto a que no se reelija, o sea, que termine su mandato, que se vaya al rancho y bye bye. Pero le costó 18 años en llegar para que en 6 lo deje así tan fácil. No, México pasó muy rápido del voto de castigo y para sacarlo va a ser muy complicado. Uh-huh. Sí, sin duda. Eso nos va a costar mucho. Mientras este individuo tenga vida. Yo quiero diferir un poco contigo, Rolando, porque yo creo que lo que tú dices tendría la razón si no existiera un proceso intermedio como el que viene ahora el 6 de junio. Si el 6 de junio de este 21 le damos la vuelta a esa circunstancia, podemos equilibrar el panorama democrático. Pero si, como lo he dicho en muchos momentos, en otros programas, en este mismo foro, sin 21 no hay 24. Si no logramos darle la vuelta a esto este año, por supuesto que vamos hacia donde tú dices, vamos a un régimen que se va a perpetuar y que nos va a costar mucho trabajo sacar y probablemente sea toda una generación la que ya no va a poder ver y conocer un país democrático como el que tuvimos la fortuna de tener hasta hace 3 años. Mi querido Berman, ¿cuál es el tema que viene? Sí, es que justo de la mano de lo que estamos platicando es el siguiente tema. Resulta que la senadora María Mercedes González estaba justo antes de entrar a una reunión virtual en el Senado y se le ocurre decir, antes de comenzar ya la sesión, y dice que según comentarios del coordinador parlamentario Ricardo Monreal, existe el interés del presidente López Obrador en los estados de Nuevo León y Jalisco, que son los estados que más le importan. ¿En qué sentido? Obviamente en el sentido electoral, porque de estar en las primeras posiciones, ¿no? Morena está repuntando hasta hace poco tiempo, digamos un mes, de pronto ha ido bajando en esos 2 estados. Es decir, si bien en Jalisco estaba en primer lugar, ya había bajado hasta el tercero. Lo mismo caso en Nuevo León. Entonces, ante esta situación, esta senadora se le ocurre mencionar este tema frente a todos los senadores, o sea, es decir, estaban de otras bancadas, y se le ocurre decir, dirigiéndose a los de su partido, a Morena. Entonces, como mero recordatorio, digamos, ¿no? Y les dice, es que el interés de López Obrador, del presidente, y de Mario Delgado son Jalisco y Nuevo León. Entonces, se dan cuenta varios senadores, y así como dándole la patada por debajo de la mesa, así de... Y entonces alguien le dice, eso lo trataremos en otro chat, creo que te equivocaste de chat, vamos a tratarlo en otra ocasión. Y alguien incluso por ahí menciona y dice, bueno, todavía no entramos a la sesión, ¿no? Y trataron como de darle la vuelta, ¿no? Como de disfrazar el tema, pero ahí quedó y fue un tema importante. Entonces esto va de la mano con lo que dices, Octavio. Es decir, evidentemente, ya que estamos a nada de las elecciones, estamos a unos cuantos días de las elecciones más importantes de este país en décadas, evidentemente, de pronto a Morena sí está sintiendo los golpes, está sintiendo esta debilidad, si bien no en todo el país, sí en ciertas zonas, ¿no? Y bueno, tomemos en cuenta que en el caso de Jalisco y Nuevo León, concretamente, han sido 2 estados que de alguna manera, pues sí le han dado, pues una sacudida, digamos, ¿no? A Morena. Entonces, después, la propia senadora salió diciendo que no, que ella no dijo lo que dijo, sino que se malinterpretó, como ya es costumbre dentro de los morenistas, que no dijo lo que dijo, que se malinterpretó, que ella se refería a que le interesaba que esos estados estuvieran bien, ¿no? Por lo de las vacunas, porque ya empezó a sacar una serie de cosas, ya se aventó su... La maroma chaira. La chaira, exacto. Y entonces dijo que se había malinterpretado, que no era un tema electoral, pero evidentemente así fue.
Incluso la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, se le fue directo, ¿no? Y le dijo, no, o sea, no con esas palabras, pero casi le dijo, no te hagas, ¿no? O sea, todos sabemos a qué te estás refiriendo. Yo quiero hacer aquí una intervención brevísima para dejar a nuestro invitado que se explaye. Como ustedes y nuestra audiencia, nuestro auditorio, nuestros amigos saben, yo me dedico propiamente a la consultoría política y nos dedicamos a operar campañas y nos dedicamos a hacer política pública auxiliando a alcaldes, a gobernadores, a gobierno federal. En este gobierno no hemos hecho obviamente nada. Ellos son todopoderosos, iluminados por el Tlatoani y ellos no necesitan consultores, porque además ese sería un pecado en contra de la austeridad republicana. Pero independientemente de sendas pendejadas que hacen en esta administración, sí todavía conservo una gran cantidad de amigos en la administración y en diferentes círculos de los diferentes institutos políticos, y esto no es nada nuevo para quienes operamos campañas, para quienes estamos en territorio. Sabíamos desde hace varios meses, al menos un servidor lo ha comentado en varios foros, que claro que tanto Jalisco como Nuevo León. Creo que tanto Jalisco como Nuevo León, por supuesto Baja California, Sonora y los estados que se disputan gobernaturas en todo el Pacífico del país, son prioritarios para el país, para el presidente. Preponderantemente Nuevo León, Jalisco y Baja California. ¿Por qué? No vayan a pensar que son estados que tienen presencia del narco. No, ni que tienen una presencia importante en las fronteras con la relación de Estados Unidos que tenga que ver con el narco. No piensen eso, no, sáquenlo de sus cabezas, ¿no? Y más ahora que salen los videos de yo soy narcoleón, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con esa forma de interpretar la política, porque las rutas de esa plantita que nace legal y se convierte ilegal por decreto, y ahora ya dijimos otra vez que es legal y que quiere llegar a naturalmente, ya saben, como por brujería, como por hechizos, recorre solita las calles del Bronx y llega hasta el último consumidor en las favelas gringas, que también existen este tipo de conceptos de colonias altamente violentas y vaya, donde ni siquiera las autoridades norteamericanas se llegan a meter por el nivel de penetración de la mafia. Pues estos no son fenómenos aislados, y estos estados tienen mucho que ver. Ahora, quiero recordarles un asuntito así pequeño, ¿no? Cuando, ustedes recordarán que hace más de una década, Jalisco tenía un grave problema de seguridad pública, derivado evidentemente después de la declaración de la guerra contra el narcotráfico, en el caso de Felipe Calderón. Pero curiosamente, cuando llega Alfaro a Guadalajara, el tema se suaviza, y cuando llega al control del Estado, el Estado se controla, y no me parece tampoco descabellado que otra vez MC tenga un cierto interés en Nuevo León, ¿no? O sea, no fue, vamos por Zacatecas, o vamos por Aguascalientes, o toda la cargada naranja va por San Luis Potosí. No. Los tiros de precisión de MC son coincidentemente con estados que tienen conflicto, ¿no? Coincidentemente, no quiero especular. Nadie que opere territorio se atrevería a pensar semejantes cosas. Entonces, en este sentido, pues yo creo que lo que dice esta senadora, pues sí tiene repercusiones, pero sobre todo en calle tiene efectos prácticos. Y no sé, Rolando, por dónde puedan ir tus reflexiones en lo que resta de este bloque. Expláyate. Gracias. Pues mira, básicamente también tiene que ver mucho con la densidad poblacional. Son estados que representan un número de votos significativo, igual que Veracruz, igual que la Ciudad de México. Básicamente son los 4 más importantes en cuestión electoral. Pero también son los estados, o mayoritariamente, que aportan mucho a la economía, al Producto Interno Bruto y una serie de cuestiones.
Yo creo que la senadora cometió una imprudencia y es de todos sabidos, como suele suceder, que ellos se justifican diciendo que no, que resultó ser que Mario Delgado, el coordinador, o más bien el presidente nacional del partido, anteriormente coordinador de los diputados, fue el que le dio esa instrucción y que lo tergiversaron y que no fue así. Entonces ella argumenta y dice, León cree que todos son de su condición. Y así respondió la legisladora ante la filtración de un video, ¿no? Que inventa a sus compañeros de bancada. La línea en Morena suele ser dictatorial, suele ser tajante. No hay medias tintas, o se está con López o se está en contra de López, eso ya lo sabemos, y así es el discurso chavista, López obradorista. Si tú te atreves como senador de tu propio partido a contradecir la instrucción del mandamás del Mesías tropical, corres un riesgo latente. Bueno, ahí está el ejemplo de Porfirio Muñoz Ledo, donde ha cuestionado la mayoría de las decisiones que ha tomado el presidente y llamó a un régimen totalitario si se daban ciertas reformas como la de Saldívar. Entonces, en este sentido, yo sí veo como una maniobra muy latente el hecho de que Morena tenga que apoderarse de esos dos estados por razones económicas, por razones históricas, por razones de negocios, por razones hasta del narcotráfico. El cártel Jalisco Nueva Generación opera marcadamente en el estado de Jalisco. Bueno, pues de ahí nació, de ahí es. Entonces, López Obrador tiene un interés en esos estados porque sabe perfectamente que para su interés dentro de un año, que es la famosa revocación de mandato en el 2022, hoy dentro de un año, por ahí de marzo, abril, marzo, más bien marzo, abril, vamos a tener esta figura de la revocación. Es fundamental, y bueno, es una simulación esa de la revocación. Hugo Chávez la tuvo y sostuvo 14 años. Y el resultado ya por todos lo vamos a saber, máxima que si se apoderan del INE. Bueno, pero esa es otra historia. Entonces, en este sentido, para ese objetivo, y si logran obtener o retener la mayoría relativa, tal vez no calificada, de la Cámara en este proceso electoral, que sería catastrófico para el país, que la última encuesta masiva, Carles, ya se traían 12 puntos, 12 distritos nada más abajo la oposición, cosa que es una buena noticia. En la unión de la alianza de Sí por México, ya nada más les faltaban 12 distritos para empatar, según la encuesta masiva, Carles, cosa que celebro, y ojalá en este tiempo que continúe la elección, que lo que resta de la misma, podamos hablar de una remontada histórica, porque si no, los resultados serían muy graves. Entonces, ¿qué es lo que busca? Bueno, pues son puntos y estados estratégicos. Por eso la línea fue directa a la senadora. A ver, senadores, amigos, a mí me dijo el presidente López, ¿qué es esto? Efectivamente, después le quiso componer, después le quiso ahí variar. Pero sabemos cómo opera López. Miren, no es casual que prácticamente sus propios diputados, como sus fanáticos, tengan una fanatización muy marcada, por llamarlo de una forma, porque, pues, si tú contradices al líder, caes en un error garrafal. Y sanciones dentro del partido o inclusive una sanción como senadora. Entonces, así ha habido una serie de imprudencias, ¿no? Marcadamente durante muchos años de parte de los legisladores de Morena. Ahora bien, tomemos en cuenta otro factor. Tenemos las elecciones en puerta el 6 de junio, la revocación de mandato el próximo año. Si se logra estos dos objetivos de López, porque recordemos que la revocación de mandato, ¿qué tiene que hacerse para que se celebre? Primero, que una mayoría amplia del padrón electoral la soliciten, es decir, junten firmas. Y ahí corremos un riesgo, mi querido Berman y Catalán, porque si la oposición, justificando el hecho de que se vaya, o el propio Frena, el movimiento Frena, o etc., le hacen el caldo gordo de, no, ya queremos que se salga y vamos a aprovechar la revocación para sacarlo. Y entonces juntan firmas y logran hacer el caldo gordo y aumentar el número de firmas para que entonces sí se lleve a cabo, porque ellos van a mover todas sus masas, a toda su gente. Corremos el riesgo latente de que sí se lleve a cabo y el resultado de una vez se los vaticino, va a ser que se quede, o sea, ni tengan duda. Eso está muy claro. Porque si previamente ya se apoderaron del INE y una serie de cosas,
van a ser como las consultas que hizo para lo del aeropuerto o la que hizo en Baja California para lo de la cervecera. Así van a ser las elecciones. Y entonces hay otro factor. Antes de la pandemia, marcada y constantemente, López hablaba de la constitución moral, que iba a proponer una nueva constitución moral. Vaya, es claro que los pastores evangélicos y toda la gente que pertenece a esas comunidades religiosas están distribuyendo una cartilla o distribuyeron una cartilla moral que era para empezar a permear con los ciudadanos y manejar el término moral para ir acostumbrando a la gente de que iba a promover su constitución moral. Entonces, la constitución moral hablaba mucho de ella, se vino la pandemia y dejó de hablar de ella, pero terminando un tanto cuanto que bajen los índices de mortandad y de enfermos dentro de la propia pandemia, va a retomar ese tema. Y entonces esa es la línea dura. Recordemos el discurso de Fidel: ¿estás en contra de la revolución o estás con la revolución? El discurso de Chávez: ¿estás en contra de Chávez o a favor de Chávez? ¿Qué dijo López hace poco en su discurso, hace como unos meses, no recuerdo? ¿O estás con la cuarta transformación o estás contra la cuarta transformación? Ahí lo dejo en el tintero. Hizo un par de pausas en su alocución, mi querido Rolando, que dije, ya va a mandar a chiflar a su Mauser y no lo hacía, y otra vez hacía la pausa y dije, ya, aviéntate, Rolando, mamá. No, tenemos bueno, que irnos. digo, a ver, tenemos que irnos a un corte. Tenemos que irnos a un corte porque, insisto, nuestra producción, ahora que, fíjate, les voy a decir, me quedan 20 segundos, pero ahora que estamos en modo COVID y transmitiendo desde la comodidad de sus aposentos, nos hemos hecho más disciplinados con el tema del horario y eso lo han agradecido. Pero, pues, hermanito, tenemos que salir y regresar. Vamos a un corte rapidísimo, amigos, y estamos de vuelta aquí en La Disidencia y dejemos que siga hablando la libertad. Ya volvemos. Amigos, estamos de vuelta aquí en La Disidencia, en nuestro tercer y último bloque. Y pues nos acompaña, como ya saben, nuestro amigo Rolando Solís, también conocido como Rolando La Nota en TikTok. Y justo este siguiente tema es muy, muy importante y nos atañe a los tres que estamos compartiendo en este momento pantalla, pero al mismo tiempo a un tanto de comunicadores más de diferentes plataformas que de alguna manera u otra nos hemos visto vulnerados en cuanto a nuestra seguridad y la forma en la que comunicamos. Quisiera empezar este bloque con un pequeño video que nos hizo favor de compartirnos nuestro gran hermano y amigo Miguel Quintana, mejor conocido como el Troll, y vamos a verlo y a partir de ahí nos arrancamos con el tema. Así que presten atención, por favor. Hola, soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. En los últimos días nuestro canal RIT TV ha sido fuertemente atacado por hackers. Primero pensé que era un asunto de la plataforma de YouTube, pero luego vi que si es un tema serio, pues es directo, no es general. Comenzó con algunos videos que de pronto en plena reproducción en vivo se detenían, salía un cuadro negro como este y no había una respuesta por parte de la plataforma. Hemos hecho un trabajo de levantar la voz y ser fuertes críticos hacia el presidente y su manera de gobernar. No estamos de acuerdo. Quizá esto incomoda a él o a quienes pretenden ir como candidatos en estas elecciones del 6 de junio. Llevamos una semana bajo ataque. Ha sido frecuente que los videos los bajen, que se atoren, que los escondan. Y esto responde a un algoritmo que utilizan algunos que se dedican a esto y que, bueno, pues logran detener estos videos en vivo. Hace 2 noches
nuestro amigo Marco Levario Turcot se solidarizaba con nosotros, nos enviaba saludos en una transmisión en vivo. Al final, cuando hace referencia a nuestro canal, de pronto terminó su video, me marcó para preguntarme si estábamos bien. Cuando yo le comentaba sobre este algoritmo, él regresó a su canal, terminó mi llamada y su video también ya estaba abajo. Ha sido también atacada la revista Etcétera con los videos en vivos de Marco Levario Turcot y me he enterado de algunos otros compañeros que también se dedican a este trabajo de informar. No nos van a callar, no nos van a callar, no nos van a intimidar. Vamos a seguir adelante. Levanto la voz desde aquí, desde nuestro espacio. Me solidarizo con todos los compañeros que estén experimentando estos ataques en sus canales. Y bueno, vamos a seguir hasta donde tope, como dijera el buen Broso y el buen Loret. Así las cosas en esta era en que gobierna supuestamente el que iba a ser diferente a los anteriores. Gracias por su apoyo. Gracias por su solidaridad. Nos vamos a seguir viendo en un próximo video. Oye, creo que no se escuchaba o yo no lo escuché correctamente, no sé si... No, sí se escuchó bien. Y como cierra mi querido troll, se queda corto, no son diferentes, son peores estos rejijos de su mamá. Es que son peores, mira, son igual de rateros y corruptos que los priistas durante mucho tiempo y que algunos panistas, pero también es cierto que al menos los panistas y los priistas tenían oficio para gobernar. Más los priistas, mis respetos, sabían su oficio. También los panistas tuvieron sus lados positivos, también, sin duda. Pero ¿qué voy? Estos son igual de rateros, igual de bandidos, pero potencializados y además no tienen ni idea de cómo se gobierna, no tienen oficio. Morena no sabe gobernar, para acabar pronto. Decía un antiguo político del PRI, hay que ser cerdos, pero no atascarse, cabrón, y estos no aprendieron esas cosas. Sí. Y bueno, las palabras que nos comparte mi querido Miguel Quintana, el troll, pues es algo bastante serio, es algo bastante fuerte, porque además, como bien lo menciona, no nada más es él, Marco Levario Turcot también se ha visto vulnerado en ese sentido. Y bueno, como dicen por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas al respecto de quién pueda estar detrás de todo esto, porque casualidad me parece demasiado para que lo sea. Entonces, evidentemente alguien le está... incomodando, le está punzando. Exacto, lo que estamos diciendo y que además cada vez somos más voces que nos estamos uniendo, que también es muy importante mencionarlo, es decir, hoy justo en este espacio que Rolando está compartiendo con nosotros, como en su momento nosotros compartimos en su espacio, etcétera, de alguna manera todos estamos tendiendo puentes para unificar voces y para que estas voces hagan eco y lleguen a más personas. Entonces, me parece que ahí es donde está esta incomodidad y como bien dice mi querido hermano el troll, no nos van a callar, pueden seguir haciendo lo que quieran, pero nosotros seguiremos levantando la voz y seguiremos exhibiendo lo que este gobierno está haciendo, pues de manera lamentable, digamos, ¿no? Ya bien lo mencionaba Rolando, es que definitivamente estos, a comparación de los otros, pues no saben gobernar, ¿no? Entonces, sí me parece bastante serio esto que comenta el troll. Hermano, una vez al mes dedicamos un espacio de nuestros programas para hablar de otro comunicador atacado. A ver, cuando no es Loret, es Broso, es Ricardo Alemán, es Ángel Verdugo, es la revista Etcétera. A ver, la lista la otra vez lo hice en un programa, la lista es como de 25 comunicadores. Sí. Comunicadores que se han quedado sin espacio en radio, en televisión, han salido de sus editoriales en periódicos de primer orden a nivel nacional, ahora van en digital, o sea, como ya vieron que el pedo está aquí en digital, entonces ahora vamos por el troll. Entonces ahora después, ¿por quién van? ¿Por Ángel Verdugo, por Alarraqui, por Atypical, por Anónimo, por Chumel o por Latinus? ¿Por qué? O sea, ¿cómo van a escalar esto?
¿Cómo van a escalar esto y hasta dónde van a llegar? Afortunadamente, mira, Rolando, y también es importante que ahorita lo digas, a ver cómo te ha pegado también bots o ataques en otras redes, en Twitter, en TikTok, por ejemplo, que tú estás muy activo ahí. O sea, ¿cómo ha funcionado estos ataques, Rolando? ¿Cómo lo han, tú que estás más con el grupo de los TikTokers, cómo lo han visto, cómo lo han sentido? Mira, es común y constante que te insulten a tu persona como tal. Como no tienen argumentos, te atacan y te mientan la madre, te insultan, que al final eso sería lo de menos. Pero hemos tenido amenazas, todos los TikTokers que nos dedicamos a esto, en nuestro muro. Mira, yo manejo ahí mi cuenta, mi enlace a Instagram. Entonces, de repente luego me han llegado mensajes de voz de una misma persona, que obviamente no los abro, ni quiero saber. Y ha habido amenazas muy latentes y muy graduales, o han sido de forma gradual más bien, lo cual me ha permitido, pues, decirles que no me voy a callar y que a pesar de sus acciones de intimidación, de acoso o de insultos o denigrando hacia mi persona, porque se meten que si tengo voz de no sé qué, que si me parezco a tal personaje, luego me dicen que el bisoño de TikTok, etcétera. Digo, eso me tiene sin cuidado, ¿no? El bisoño de la política. Bueno, pues no tengo el gusto de conocer a Daniel Bisoño, pero sé perfectamente que él es un hombre que no ha estado de acuerdo con la política de López y lo manifestó en alguna o muchas ocasiones. Entonces, son constantes y sonantes. Sí he tenido amenazas de muerte escritas, bueno, no de muerte como tal, pero te lo insinúan y te dicen, ten cuidado con lo que hablas porque te estamos siguiendo, etcétera. Entonces, seguramente tú también, Berman, es muy común, pero yo creo que nuestra labor es esa, informar. Mira, la larga lista es enorme, desde Denise Dresser, Sergio Sarmiento, Javier Solórzano, vaya, el propio Loret, Broso. Latinus es constante ataque y que si los financia el hijo de Roberto Madrazo, que si el propio Madrazo, que si esto, que si lo... Más allá de quién los financie, más allá de los ataques a Loret, de las descalificaciones, que si los montajes, que si una serie de cuestiones y adjetivos, es bien claro, queridos amigos, que hasta el día de hoy, a pesar de esos ataques, ni una sola noticia le han podido desmentir al propio Loret. Ni una, que si Felipa, que si Pío, que si... ninguna. O sea, ahí te das cuenta que se van más al ataque directo, artero, vulgar, de desprestigio, porque lo saben hacer muy bien. Tienen la técnica de los alemanes de que se repite, de los nazis, de que si se repite muchas veces una mentira, se vuelve verdad. Tan es así que yo he tenido discusiones muy fuertes de que me dicen, sin desviarme del tema, pero es un ejemplo, que López Obrador no ha contraído deuda. Y te lo dicen con una certeza y una seguridad, pero bárbara. Y cuando les demuestras en la página del Banco Mundial o los bonos que puso Herrera, los 6,000 millones de dólares, oye, pues esto es deuda al final del día, adicional a la parte de la deuda que ya superó todo el sexenio de Peña con respecto al Banco Mundial, que se piden y se piden y se piden. Creo que ya llevábamos 3,853 millones de pesos alrededor, y así nos vamos. O sea, la intimidación, el acoso siempre la vamos a sufrir, pero desde que yo inicié con mis actividades informativas, siempre lo he dicho, estamos expuestos al escarnio público y al fanatismo López Obradorista constante, permanente, porque sabemos cómo se las gastan, sabemos que están fanatizados, sabemos que tienen una ideología muy marcada a favor de López, y así les diga que va a traer a Peña de candidato al Senado, le van a besar los pies a Peña por el hecho de que ya lo purificó el gran Mesías. Hay un factor muy importante: los populistas se sienten el canal de comunicación entre el pueblo y Dios, los iluminados, desde Juan Domingo Perón en Argentina hasta Menem y vaya, una serie de, bueno, ya saben ustedes, el largo etcétera, Rafael Correa en Ecuador, el propio presidente brasileño que murió, etcétera. Son muchos, y ese es el objetivo. Ellos son el canal comunicante, no hay más. Ellos son la verdad, la vida, el camino y todo. Se sienten Mesías, suplantando a nuestro Señor Jesucristo, que me parece verdaderamente lamentable. Pero bueno, esa es otra historia. Y yo creo, sinceramente, que
No metas los a personajes populistas tan menores. Ese tal Jesucristo no llenó el Zócalo, dice Atolini. No, imagínate. María Veloz fue la que dijo. Sí, no, estos personajes son verdaderamente Bueno, pero mira, brutos. estos, tanto Estefanía Veloz y como Antolini son comunistas del iPad y del iPhone y de las comunidades del capitalismo, del viaje nice, de la comida cara y del café en Las Vegas, ¿no? O sea, es así de absurdo, es así de grave, ¿no? Entonces, pues ya se los dejo como comentario. Pues es cuanto, y yo creo que no debemos dejarnos intimidar, tenemos que ser muy cautelosos, pero sí muy marcadamente decir lo que pensamos, porque existe la libertad de expresión consagrada en el 7º constitucional y está muy claro. Así de simple, así de sencillo. Así es. Pues mi hermano, no es porque mi querido Rolando tenga una facilidad de llevarse todo el programa, no te lo digo, pero ya No como Bogus, pero hay más o menos. Bueno, pues también te comparas contra el amo de los micrófonos, con el dueño de los micrófonos, entonces, no, compárate con alguien más mundano, por favor, mi querido Rolando. Oigan, pues ya en avisos parroquiales, yo creo que el programa de forma obligada la próxima semana tendremos que hablar, y seguramente para eso estarán nuestros amigos que le pegan más a la economía, seguramente estará Pepe Torra o Gerardo Garibay, porque fíjense que hay un dato escandaloso esta semana con el que seguramente abriremos la que sigue. La inflación fue del 4, registrada hasta este momento es del 4.7, creo. Pero solamente de ese 4.7, 1.5 tiene que ver directamente con hidrocarburos, con gasolina y con gas natural, que son precios que se fijan desde el Estado. ¿Qué quiere decir? Que el problema de esta inflación no tuvo que ver con malas políticas del Banco de México, tiene que ver con las malas políticas de la fijación de precios que sale desde el Ejecutivo Nacional. O sea, que tienes menos lanas para gastar tú, ciudadano que me ves, gracias a López Obrador. Si quieres cambiar esto, vota en su contra el 6 de junio, no votes por Moreno. 6% ya andaba alrededor, más o menos de 6%, la inflación. Lo acaba de anunciar Reforma por medio del Banco de México. 6.07%, de hecho. El tema es analizar cuánto de esa inflación acumulada que hay hasta el día de hoy tiene que ver directamente con gas y gasolina, porque ahí es donde le pegamos al bolsillo de los ciudadanos, y si los ciudadanos permitan esa expoliación, porque no hay peor impuesto que se le pueda poner a un ciudadano que la inflación. Es peor, es más catastrófico que todos, junto con la deuda. Si la inflación no le duele en su bolsillo a los ciudadanos, pues entonces ya están convencidos de que tenemos que ir a Venezuela y a Cuba, ¿no? Bueno, por mi parte es todo, agradeciendo como siempre, como cada semana, a la audiencia por el favor de recibirnos en sus dispositivos, en el horario que se les pegue su gana. Esa es la virtud de las redes. Querido Berman, pues cierra el programa cuando vos cuando vos consideres pertinente. Yo sé que si ya abriste el programa diciendo buenos días, continuaste con el buenas tardes, seguramente les desearías buenas noches en Australia y en otros paralelos del planeta, ¿no? Gracias, mi hermanito. Pues muchas gracias, Rolando, por acompañarnos una vez más aquí en La Disidencia, y pues ya sabes que tienes abierto aquí este espacio. Ojalá que sigamos compartiendo puntos de vista. Sí. Muchas gracias. Gracias, mi hermanito Octavio, y gracias a la audiencia que nos hace favor de vernos. Es un gusto saludarlos, a mis queridos amigos Tavo Catalán y a mi amigo Luis Berman, como siempre, y apreciable audiencia que siempre enriquece con sus comentarios, con su interacción, este tipo de charlas. Muchísimas gracias por vernos en el horario de los días, de las tardes o de las noches. Y hay que recordar que YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook son neoliberales. Nada más. Ok, pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Les dejamos un gran saludo y un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana aquí en La Disidencia. Y como siempre les decimos, dejemos que hable la libertad. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Wow MX.tv